Bueno, en nombre de la Fundación Cataluña América, les agradecemos a todos su presencia tan importante para este evento. Me corresponde presentar a Santiago, un poeta 100% poeta. Es decir, la idea de la poesía, del lenguaje y de la palabra en el tiempo, como decía Antonio Machado, es una decisión de la voluntad, pero también es como un regalo de la divinidad, en cuanto a que, como dice el Antiguo Testamento, el Espíritu sopla donde quiere. Y claro, no todos podemos ser poetas, pero la poesía puede reconfortarnos. Yo venía pensando, ahora que veníamos subiendo con Santiago, sobre la utilidad de la poesía. Siempre se pregunta esto, y más aún en estos tiempos de incertidumbre, de dificultad, de dolor, que vemos que la humanidad pareciera a veces que está a punto de destruirse. Y claro, la poesía no tiene esa intención utilitaria, que es la que mueve el poder, que es la que mueve el interés económico, y posiblemente esa sea una de sus virtudes, que nos reconcilia con un lado del ser humano que está más allá de estos intereses. Yo elogio la persistencia de Santiago al escribir. Lo leo cada domingo y me sorprendo de lo mucho que escribe en unos tiempos en que uno pierde el norte, uno se desanima. Sin embargo, la virtud nos reconcilia con el ser humano como un punto de existencia, como un punto de realización. Y más pensaba yo en el caso de las lenguas. Nosotros tenemos una gran lengua común que se vuelve una patria para los que estamos lejos de nuestro territorio. Nos reconciliamos a través de las palabras que nos nombran y que nos devuelven como el suelo materno en algún momento. Yo estaba leyendo aquí el discurso que hizo García Márquez en el 82, cuando se ganó el premio Nobel, y él, para agradecerle a los reyes de Suecia, él se preguntaba que cuáles podrían haber sido las razones de ese premio, que él pensaba que sin modestia, pues que realmente qué podía ser. Y él decía finalmente que era un premio que se le daba a la poesía, porque había tratado siempre de que su obra tuviera poesía. Entonces, les quiero leer un fragmento porque me parece que de alguna forma resume un poco. Usted sabe que García Márquez fue un hombre político y vino de Latinoamérica, que es un continente afectado por todas estas dificultades que hoy en día se han multiplicado por el mundo entero. Entonces, de alguna forma, sus reflexiones sobre la poesía nos hacen entender nuestros destinos comunes. Él dice que él habla de la poesía como agradecimiento a los reyes. Él dice: quiero creer, amigos, que este es una vez un homenaje que se rinde a la poesía por cuya virtud el agobiante inventario de las naves que enumeró en su Ilíada el viejo Homero está visitado por un viento que le empuja a navegar con su presteza intemporal y alucinada. La poesía que sostiene en el desconfiado andamiaje de los tercetos de Dante toda la fábrica densa y colosal de la Edad Media. Él sigue diciendo: la poesía que con tan evidente como milagrosa totalidad rescata nuestra América en las alturas de Machu Picchu, de Pablo Neruda, el Grande, donde destilan su tristeza milenaria nuestros mejores sueños sin salida. La poesía, en fin, esa energía secreta de la vida cotidiana que cuece los garbanzos en la cocina y contagia el amor y repite las imágenes en los espejos. En cada línea que escribo trato siempre, con mayor o menor fortuna, de invocar los espíritus festivos de la poesía, y trato de dejar en cada palabra el testimonio de mi devoción por sus
sus virtudes de adivinación y por su permanente victoria contra los otros poderes de la muerte, que es un poco lo que estamos haciendo hoy aquí, que unos seres solitarios, extraños, se reúnan con un propósito bueno, cada vez pareciera una situación más difícil de encontrar. Y sin embargo, aquí estamos para escuchar poesía. Pues, bienvenido, Santiago. Muchas gracias. El monasterio es un lugar especialmente especial para mí, con una significación familiar e íntima para mí. Cuando vine por primera vez, después de haber oído hablar siempre en casa a mi padre de él, en 2018 escribí un largo poema, porque mi padre puso en relación a la familia Güell con el padre Rubio, y Jaume lo recordaba de manera muy gentil. Este poema yo pensé, ¿dónde lo podéis publicar? Y lo publiqué en la revista de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz. Pensé que era una entidad apropiada, porque es una entidad americanista. Venía de una academia anterior, pero se fundó en 1909. Para que os hagáis una idea, en la inauguración estuvieron presentes todos los representantes de las repúblicas hispanoamericanas. Pensé, este sería un sitio adecuado, y allí salió el año 19. Voy a leer un fragmento de este poema. Jaume, que está aquí presente, es personaje en este poema. Jaume nos señala a los personajes en una reproducción en que los podemos apreciar de cerca. Otra reproducción, una clave de bóveda con las 4 barras. Juan II. Felipe II, que estuvo aquí seguro una tarde, pues quiso ver el monasterio de su padre. Los reyes católicos. El encuentro con América. Aquí, donde estamos. Y sí, Felipe II, querido por mi padre, Jaume me lo recuerda. Por matrimonio, una hija de Felipe II se hacía duquesa y no reina como deseaba. Estaba triste y esto entristecía a su padre. Pero debía ser la boda que convenía y entonces se hacían así. Le digo a Jaume que sé por mi parte las cartas tiernas en que se le ve como un padre cariñoso y tierno a Felipe II con sus hijas. Es verdad, tenía ante la vista este epistolario en la biblioteca y ahora ya no sé dónde para, hace tiempo que no lo veo. Quizá esta imagen cariñosa de Felipe II no condice con la que se suele tener de él, pero es cierto. Y Jaume me dice que fue mi padre quien me contó una anécdota del rey con su hija. No me sorprende, le digo, porque era un devoto de Felipe II. Y de la historia pienso, y de todo. Al verla triste, Felipe II hizo que le trajeran una bandeja llena de joyas para que escogiera la que quisiera. Y ella solo cogió una perla. Asombrado, su padre el rey le preguntó por qué solo había cogido una perla. Para una duquesa ya basta, fue la respuesta. Jaume me dice que esto se lo contó mi padre y le dio las diferencias. Dice algo españolas. Andanzas y visiones españolas de Unamuno, le digo. Sí, dice Jaume. Al momento me corrige, no era esto. Disquisiciones o inquisiciones españolas, me dice. He pensado en el libro de Unamuno porque lo he visto en la edición que él tenía en la colección oficial en su cuarto de la casa de San Jordi, en el Ampurdano. Jaume me indica que mi padre le dio las referencias. Tampoco me extraña, pienso para mí. Sé de sus lecturas, de su memoria, de su pasión por la historia. Adolescente yo le llamaba el broma, o decía que poseía una enciclopedia de lo inútil. Pues a cada paso, en una comida, cuando fuera, te sorprendía con el relato de una anécdota de la historia o un insólito dato de cultura. En mi denominación bromista había cariño, pero con los años he ido entendiendo mejor a mi padre, también desde la memoria, y quizá acercándome a él. A veces pienso que cada vez más nos parecemos. Cuando no nos parecíamos, o no parecía o se veía mucho casi era. Pero a la vida y el andar del tiempo a él me ha acercado. Y yo también soy una enciclopedia, quizá también de lo inútil. Esto lo pienso para mí. Jaume se acuerda de mi padre y me alegra casi si alguien es gentil de así decirlo. Y lo recuerda unido a su saber, a su pasión por la historia y la cultura, a su memoria. Vamos a la sala que hay en la torre, donde tendremos la reunión. Pero antes estamos en el claustro. Jaume indica el carácter singular de la fuente. Dice que él cree que es la diosa de los vientos, pero que esto se apreciaría de verdad desde un dron. Que es de dimensiones insólitas, porque resulta demasiado grande para el claustro. Que Felipe II se la quiso llevar a la Escorial, pero aquí está. Y nos señala una L en rojo en la pared. Una señal, dicen, parece al descubridor. Colón, que fue recibido aquí por los reyes católicos a su llegada de América. Se ha dicho, he oído siempre que en la Plaza del Rey de Barcelona y hay grabados que así los representan. También se sostiene que aquí.
Este, desde luego, es el monasterio del descubrimiento y del encuentro, que sigue vivo. En su llegada, que aún sentimos en este claustro como dormido en el tiempo y en su magia, la magia de la historia y sus secretos y verdades, ante la vista de esta insólita fuente o surtidor octogonal que quiso Felipe II. Sentimos su llegada, la llegada aquí del descubrimiento y el encuentro. Los primeros tomates y el primer tabaco que llegaron a Europa, aquí llegaron. Y tantas cosas que continúan, que siguen vivas. Así las chumberas que hay en estos paisajes de mi infancia descienden de las que trajo Colón de América. Y yo he crecido con ellas, me han acompañado en mi infancia. Una infancia a la orilla del Mediterráneo, en sus campos dulces, pero en la que esta América aún está viva y continúa porque aquí llegó con Colón, precisamente aquí. Este sí es el monasterio en que se encuentran España y América. Está en el aire y en sus campos, en los secretos dormidos que guarda este claustro. En este aire aún lo sentimos, lo respiramos. Estamos en la sala de la torre. Se ve el mar. Y Jaume dice que desde aquí, otro lugar, pero aquí mismo, desde este monasterio vio Felipe II partir a su hija desde el mar. Es un pensamiento que hubiera podido tener, le hubiera complacido tener a mi padre y seguro tuvo. Y en esta sala de la torre, a la vista del mar y de la historia y los recuerdos, nos sentamos a conversar y empezamos este encuentro. En fin, lo he querido leer para empezar este encuentro de hoy. Hermoso. De hecho, la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz está en mi principio de escritor, porque el año 87, yo con 21 años, en su premio de periodismo mandé un artículo publicado en el Cervo sobre un escritor argentino, Antonio de Benedetto, y lo distinguieron en ese premio. Y estos últimos años he publicado este poema, una lectura del libro de Azorín, Las Rutas de Don Quijote, y de acuerdo con el espíritu hispanoamericanista de la Academia, un conjunto que se llama Lecturas Hispanoamericanas, sobre diversos autores hispanoamericanos. Voy a leer el primero, que es breve, sobre Borges, que hoy nos convoca en este encuentro, desde Borges y Neruda a los poemas propios. Se llama Poesía y Memoria. Ya entrada la noche cojo en casa la poesía de Borges. Mi poesía de Borges, pues es la que él me firmó en el Paseo de Gracia. Veo a un miembro de la editorial o lo que fuera acercársele y decirle al oído: es su poesía completa, pues en principio allí se firmaba su último libro, Los Conjurados, que también me firmó. Este verano leí algunos de sus libros de poemas en otra poesía completa que compré por nada, todo y nada, en una librería de segunda mano. Pero que es una edición que está nueva e impecable, y es muy bella, pero no es la mía. Siento al abrir esta y empezar a leer en ella sus poemas que tengo por ella una querencia, porque forma parte de mi vida, como sus poemas, y aún más lo hacen sus poemas en ella. Me parecía, al leerlos en la bella edición que había dejado en el apartamento de la playa, para allí tenerla y poder allí leerla, que no eran del todo los mismos, no eran tan míos. Estos poemas los he leído desde la adolescencia. Fueron, veo, un regalo de Reyes, pues está la fecha bajo mi nombre, y es 6/1/83. Encuentro este objeto querido e incomparable que puede ser un libro y en el de adentro. Pienso y siento esto del libro, de este modo lo pondero en su valor y sus características más ahora, esta mañana, cuando pienso que voy a poder proseguir su lectura junto a un café y mi madre en una mesa al sol de diciembre, en la terraza del Bauma. Anoche solo me adentro en los poemas, voy sumergiéndome en su magia, siguiendo sus pasos. Poemas, pasos de la magia y del misterio, y memoria, poesía y memoria. Porque estos poemas forman parte de mi vida, y aún más siento que se hacía leerlos en el libro que los reúne y en el que por primera vez los leí y que el propio Borges al final de su vida me firmó. Empiezo por los libros finales de esta poesía completa, a la que se tenían que añadir aún dos posteriores, La Cifra y Los Conjurados, que tengo también en los libros de entonces. Empiezo por la parte final del libro, La diosa profunda, La moneda de hielo, tantos poemas queridos. Llego a Historia de la noche, que pienso proseguir hoy, ahora, esta mañana. El poema dedicado a la Alhambra y que el recuerdo está en ella, a su entrada. Leo solo los primeros. Atisbo el título del poema Manuel Peirú y recuerdo cuánto me gusta. Por este poema leí sus cuentos cuando se publicaron en España. Pero el poema es otra cosa.
es algo íntimo, en sí, para mí y para todos. También el que dedica a Enrique Banks, de Los Conjurados, que sabía de memoria y me cautivó y emocionó desde que lo leí por vez primera. También así me pasó con este poema, Manuel Peiró. El recuerdo un poema precioso, delicado, íntimo, con un temblor y serenidad en la voz como es difícil lograr y alcanzar. El Borges más íntimo, que es el más delicado y el más alto. Así es, ha sido siempre al menos para mí, y también lo he dicho. Ahora quiero decir, mientras escribo, antes de proseguir en Historia de la Noche la lectura de estos poemas, cómo ellos me hacen sentir que la poesía es un ancla de mi vida y en mi vida, mi historia del corazón. Como algunos poemas que desde la adolescencia quiero me dicen a mí lo que soy y lo que quiero, como pocas cosas pueden hacerlo. Y esto quiero decir nada más, decir este sentir, que la poesía sostiene mi vida y la perfila, es su pasión, mi pasión desde la adolescencia, y en su consistencia tenue y sutil atraviesa el tiempo y a veces haría parecer que es un sueño. Y yo, adolescente, luego maduro, me acuno en ese sueño, me dejo llevar por esta música, soy más de verdad que en nada en esta música del tiempo, en este viento secreto. Así siento que soy y he de ser hasta la muerte. Ay, precioso. He hecho imprimir y encuadernar estas publicaciones en la academia que dan para la biblioteca del monasterio. Yo lo tengo en humildes y desparejados papeles, esto queda para muchos. Borges está al principio de mi vida, el escritor, como está Antonio de Benedetto. El primer libro que leí de Benedetto, Caballero del Sacramental, al ser un escritor poco conocido en España, tuvo que llevar la carta elogiosa de 3 grandes firmas americanas, argentinas muy conocidas, Cortázar, Borges, Mujica, Lainez. Borges hace una bonita carta y se despide diciéndole: espero reanudar aquí en Europa nuestro diálogo. Es una ocasión para reanudar este diálogo que ha sostenido, que ha durado toda mi vida con Borges. Está en mi primer libro, mis primeros poemas que publiqué en la revista de Occidente, donde joven publicó Borges. En esos poemas está el que lleva el título de mi primer libro, Hospital de Inocentes, pero hay un poema en este libro en que sale Borges, se menciona Borges. Lo voy a leer. Poemas de mis 20 años, mi primer libro, en el orden que prefiera. A veces empiezan bien mis sueños y entonces pueden llegar a ser playas de África o improbables pasajes de avión hacia el deseo. A veces empiezan bien mis sueños, a veces me recuerdan lugares que no he visto y en los que fuimos tan felices, lugares anónimos, antiguas cartas, aventuradas huidas y si hay suerte pueden llegar a ser incluso unas cuerdas vocales que afinan su voz entre unas piernas. Porque a veces empiezan bien mis sueños, pero otras se despistan, por lo común se cansan, y así suelen acabar teniendo el mismo resto que la casa vacío, pues ociosos y torpes se recuestan en demasiados bares, en demasiadas tardes, estúpidamente llenos de Rambla Cataluña y Paseo de Gracia, hasta batiendo palmas los benditos, mientras ni pueden evitar que de las gabardinas del fracaso y del alcohol les crezcan abatidos pájaros que vagamente me recuerdan a la insulta soledad de la que no he conseguido salir nunca. Quizá en esta tierra el hombre solo puede amarse y detestarse sucesivamente, en el orden que prefiera. Pero esta materia da apenas para un cuento, y además creo que ya Borges, un fastidio, escribió mejor de todo esto. Digo de manera coloquial y desenfadada, un fastidio, a veces lo he referido diciendo que es ambiguo, no es ambiguo, es estimativo, como diciendo, ya escribió mejor de todo esto, ya lo dijo y mejor Borges. Recuerdo un texto bonito de un libro preciosísimo de Borges, El Hacedor, que él quiere soñar con los tigres y dice que nunca acaba de soñar que acaban pareciendo una nube o un perro o un gato, nunca un tigre, nunca lo sueña bien. Y por eso me acuerdo, en este poema está también Barcelona, la Barcelona de mis 20 años, del 87, antes de que fuera célebre por las Olimpiadas, porque mi ciudad y son mis paisajes. A veces mi barcelonismo no es un barcelonismo impostado, sino natural y de nacimiento. Este Borges, como un escritor que es un hito, que llega a lo que no se ha llegado, en este libro que hoy presentamos, La libertad de la poesía, están los escritores hispanoamericanos, los escritores del 27, los poetas catalanes, está Viñoli, están los poetas neogriegos.
en un texto sobre José Ángel Valente, un gran poeta del 50, que hace una cosa en la que creo firmemente y que comparto y que nos reúne aquí, que es decir, que compartimos una tradición común, escritores españoles y hispanoamericanos, y que quien no lo entiende así no entiende nada, que como a veces los hispanoamericanos han entendido y engarzado mejor con la tradición cultural literaria española, y así Neruda engarza con Quevedo, o Westphalen con San Juan de la Cruz, como aquí no se ha hecho, y destaca a Borges, y dice, y yo lo comparto, yo tengo una gran veneración por Borges, con quien todas las personas que escribimos en lengua castellana tenemos una deuda enorme. Hay escritores que son muy importantes, porque hay escritores que además de ser importantes, modifican las posibilidades de imaginar en una lengua, y eso es lo que ha hecho Borges. No se lo podremos pagar nunca. Borges ha abierto o forzado los límites de lo imaginario. Se puede escribir a partir de Borges. Borges abre una puerta en muchas cosas para los que escribimos en castellano. Está muy bien dicho y con justicia por Valente. Dice algo personal, algo insólito, digo que me gusta mucho encontrar, porque quizá con esta sinceridad, con este afecto no se ha dicho de Borges. Era muy simpático Borges. Y después, cuando íbamos paseando por Buenos Aires, lo paraban todo el tiempo. Él, que era un experto en reírse de sí mismo, me decía, todo esto, como puede imaginar, es una cosa montada para impresionarlo a usted. Toda esta gente tengo que pagarla yo. Era muy simpático, muy inteligente y muy modesto en el fondo. Este tipo de persona que se despega de sí mismo, que no termina de creerse que existe. A mí me interesa muchísimo esto, porque además creo que también me pasa un poco a mí, que no creo que exista completamente, pero bien, esto es otro tema. Esta ponderación afectuosa, cariñosa, estimativa del Borges personal, me gusta mucho encontrarla en Valente, dicha con este aprecio. Borges está en mis poemas, está en mi compañía, está en mi reflexión. En el libro estoy muchos años sin escribir, y en el libro en que vuelvo a escribir, el año 2009, en un poema en que pienso en esta vivencia en que vuelve la poesía, empieza pensando en Borges y algo que él dice de la poesía y de vivir la poesía. Para un verdadero poeta, todo momento debería ser poético, dice Borges en un libro de diálogos. Me parece, añade, que no sabe si esto es posible o si sería sencillamente soportable. En estos días de marzo así están siendo todos mis momentos, de modo continuo, sin descanso. El alma y la mano trabajan, es una manera de decir, porque el arte es un destino y no un trabajo. El alma, la mano, el corazón y la mirada se entrelazan los dedos en los versos y los ven en las esquinas y los adivinan más allá de las ventanas y en el árbol y en la nube y en el pájaro y así en todo momento, que es poético. La vida puede tener esta intensidad, este misterio. Estos días de marzo son el acta que de ellos levantan. Los poemas están, no engañan. Hablo de algo que dice Borges en un libro de diálogo. He hablado de este Borges íntimo, unido a mi vida, en un texto muy bonito de Ernesto Sábato, que se llama Los dos Borges, en una opinión que en su momento pareció original y que comparto plenamente. Decía que el Borges más celebrado, que es el de las narraciones, el de los juegos con el intelecto, no es el Borges que más va a perdurar. El que más va a perdurar es el Borges más íntimo y personal de los poemas. También yo lo pienso. Hice un texto, Darío, los dos Borges, como complemento a una conferencia que di en Nicaragua en varias entidades que publicó su academia, la Academia Nicaragüense, y al repasarla recordé este texto de Borges, de Sábato sobre Borges, porque yo también había querido incidir en el Darío más melancólico, más existencial, más triste, pensando que era el más profundo y más verdadero. Y con poco esto que yo había querido destacar de Darío, lo destacaba Sábato de Borges. Este texto que se publicó en Carátula lleva este título, Los dos Darío, los dos Borges. Este Borges íntimo, personal, que está por supuesto en sus poemas, también está en sus ensayos, pienso, y entre estas formas más atípicas de sus ensayos, que son las conferencias, los diálogos. Yo aquí me acuerdo de algo que dice en un diálogo. También cosas que dice Borges en sus diarios o conferencias me han acompañado siempre. Aquí una que digo que leo
en las clases en que dice que es absurda la lectura obligatoria, tanto valdría hablar de felicidad obligatoria. Creo que la poesía es algo que se siente. Si ustedes no sienten la poesía, si no tienen sentimiento de belleza, si un relato no los lleva al deseo de saber qué ocurrió después, el autor no ha escrito para ustedes. Déjenlo de lado, que la literatura es bastante rica para ofrecerles a algún autor digno de su atención o indigno hoy de su atención y que le dan mañana. Así he enseñado, ateniéndome al hecho estético que no requiere ser definido. El hecho estético es algo tan evidente, tan inmediato, tan indefinible como el amor, el sabor de la fruta, el agua. Sentimos la poesía como sentimos la cercanía de una mujer, o como sentimos una montaña o una bahía. Si la sentimos inmediatamente, ¿a qué diluirla en otras palabras que sin duda serán más débiles que nuestros sentimientos? Como que esta preciosa meditación añade, hay personas que sienten escasamente la poesía, generalmente se dedican a enseñarla, ya que no estamos en un congreso sino entre amigos en una universidad, no me atrevería a decirla. También Borges era profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. Hay pensamientos, afirmaciones de Borges que me han acompañado siempre, y aquí recuerdo algunas, por ejemplo, como algo que decía San Agustín en cuanto al tiempo. ¿Qué es el tiempo? Si no me preguntan lo que es, lo sé. Si me preguntan qué es, no lo sé. Dice que él piensa lo mismo de la poesía. Creo que es muy acertado unir la poesía y el tiempo en este carácter de misterio. Recuerdo también una afirmación que recuerda a Whistler, el pintor inglés, estaba en París, en un café, las tertulias de café. En los poemas, en los textos, este libro último combina textos, reflexión y ensayo con poemas. En otro libro del 2009 hay un poema, no quiero extenderme, pero recuerdo una afirmación de Borges muy bonita. Salvador Espriu decía que el catalán era el latín que hablamos en estas costas. Borges fue destinado como castigo a una biblioteca en las afueras, en el peronismo, y hacía un largo trayecto en autobús. Y para mitigar este largo trayecto pensó, hay que ser Borges para esto, se compró la Divina Comedia en italiano sin saber italiano. Y la leía en el autobús y no tuvo ningún problema, lo entendió perfectamente. Una vez que se encontró con uno de los traductores de la Divina Comedia al castellano, lo censuró, porque decía que esto, la traducción al castellano, fomentaba la superstición falsa de que italiano y castellano son dos lenguas distintas. Desde luego, esta comunidad de cultura entre las lenguas romónicas es una verdad, y ahí está. Borges en los poemas está en un poema en el primer libro, está en otro. Aquí, en un poema, en este libro, La libertad de la poesía. La luz sobre el verde de los árboles. Personas en la azotea de la perllera. ¿Los ves?, me dice mi madre, a quien le gusta verlos. Se acaba pronto esta libreta callejera, este libro pequeño y posible de llevar en el bolsillo del abrigo y de tapas verdes. Se acabará pronto o enseguida de escribir. Pero ¿se acaban los poemas? ¿Dónde está el hombre que vagaba por el mundo como un perro y decía que nadie era su nombre? No se acaban los poemas, como sigue viva la final pregunta que hace respecto a Ulises Borges en el soneto espléndido que dedica a la Odisea, uno de ellos, y tanto me gustó en la adolescencia. No acaban los poemas como no acaba la pregunta por la verdad del hombre y su libertad, por la aventura, y no acaba os más pertinente que nunca el volver a ella y a las preguntas que son siempre los poemas, en el final. El siguiente poema, el verde del hombre, del poema, del canto que vuelve y que no acaba, de la pregunta que otra vez surge y se hace viva al final, la pregunta o el poema, el verde naciente en el corazón del hombre. Lo necesita el arte, lo necesita el alma que lo hace. Se siente en su principio, en su final. También en él parece que nace. Esta importancia del verde, de la naturaleza, del nacimiento, del empezar que está, recoge el libro como leitmotiv. Este soneto que dedica a la Odisea, que acaba así con esta pregunta. ¿Pero dónde está el hombre que vagaba por el mundo como un perro y decía que nadie era su nombre? Nadie, así te dice al cíclope que se llama Ulises, ¿no? Nadie. Estos sonetos maravillosos de Borges, que en estas afirmaciones de Borges en un momento dice que la poesía
nos la podemos encontrar al doblar la esquina. También dice su último libro, al principio, que la belleza de este mundo es común. También yo lo creo. Al empezar en la primera clase que daba durante años en literatura en la Facultad de Derecho de Salem, leía una selección comentada de los sonetos de Borges, porque tenía esa convicción que para alumnos de Derecho que en principio no esperaban encontrarse con literatura, estos sonetos eran una buena entrada en la poesía. Y esta afirmación en la poesía, en su valor, el ancla en la vida, encaja muy bien con las palabras que Antonio Arévalo ha leído de García Márquez. Estas ocurrencias de Borges, Francisco Antico decía que ese libro Borges de Albió y Casares era la lectura de una vida, porque estas ocurrencias de Borges acompañaban en la lectura para una vida. Creo que no son solo ocurrencias, que son una espléndida compañía. Tenemos a Borges, tenemos a Neruda. Hay un poeta con el que me he formado especialmente en el 27, que es Jorge Guillén. Hay un artículo muy bonito de su paisano, Miguel Delibes, que se llama Guillén en su sitio. Cuidado con la aparente simplicidad de Delibes. En su sitio quiere decir en Valladolid, la común ciudad de los dos, de Delibes y de Guillén, y a la vez situarlo en su justo lugar. Como hay un precioso texto al final, Una vida vivida, que yo leía en clase, que Delibes dice en su discurso al recibir el Cervantes que tiene algo de jubilación, ¿no? Que el recibir un premio de este carácter es por los méritos prestados. Pero también dice algo de fondo, y es muy bonito ese discurso, como él siente al hacer una reflexión, al pensar en su trayectoria de escritor como su vida de verdad, casi como si se la hubieran tomado, la han vivido sus personajes, que al crearlos ha vivido como enajenado, que piensa que la han vivido de verdad ellos. Por tanto, este carácter coloquial o sencillo de Delibes a veces es un poco aparente. Con frecuencia los extranjeros atribuyen a Valladolid el uso del castellano más puro. Ignoro si esto será cierto, pero lo que sí lo es, sobre todo en su vieja población rural, es que Valladolid es provincia de pocas palabras, de palabra escueta y precisa. Y a mí, vallisoletano de arraigo, lo primero que me llamó la atención en la poesía de Guillén fue, con la economía de elementos, su precisión. El Guillén conversador, locuaz, extravertido, se lo imprimía a la hora de la creación. Seleccionaba de tal modo las palabras que cada una de ellas era un mundo expresivo. Guillén se trata de un vocablo aislado, un verso, presionado por signos de puntuación, sorprendentes efectos. El valor de la palabra en la poesía de Guillén. Pues bien, esta exigencia del poeta consigo mismo, esta aspiración, al resumir en pocas palabras una idea, se me antoja muy castellana. La primera lectura de Cántico me fascinó por su reportación rigurosa. Saltaba a la vista una rotunda diferencia, pongo por caso, entre la poesía sonora, nublada, acumulativa de Neruda y la tersa contenida, ascética de Guillén. La diferencia que va desde la topografía frondosa del sur de Chile a la aridez de Castilla. Podemos hacer esta distinción vinculada al paisaje, que también es siempre con un paisaje del alma. Aquí vincula esta expresión con el paisaje de Chile. Tenemos amigos chilenos aquí presentes. Con el paisaje de Castilla, bueno, es posible hacerla, ni que sea como posible ejemplo, como explicación, como carácter que permita la ejemplificación. Desde luego Delibes la hace. Si pensamos en alguna convicción de cultura de Borges que quiso escribir en el castellano más transparente, podríamos ponerla en tela de juicio. Borges contó que de joven quiso ser argentino y ser moderno. Luego nos dijo que en la madurez comprendió que esto era un vano empeño porque todos somos hijos del mismo tiempo. En cuanto a los argentinismos, que tenía que buscarlos en un diccionario de argentinismos porque él los desconocía. Desde luego su idioma es por todos compartible. También es un poeta de todos, Pablo Neruda. Es chileno y es de todos, como Borges es argentino y es de todos. Ser argentino, que nos dijo que era algo indefinible, como el amor o la poesía, pienso que él ha hecho esta condición de argentino muy cercana para todos y muy compartible. También nos ha acercado Borges
de alguna manera el Papa Francisco, que lo estimaba mucho. Cuando fue elegido, el gran hispanista Giuseppe Bellini hizo un ensayo precioso, el Borges del Papa Francisco, remitiendo a las cosas de Borges que más solía citar, y el Papa fue profesor en Santa Fe de un colegio de jesuitas de literatura. Tuvo el atrevimiento, porque era un sacerdote joven, de pedirle a Borges que fuera a sus clases. Borges lo hizo, prologó un libro de cuentos que en su taller en las clases hicieron los alumnos, que ahora se ha acreditado en el Instituto Cervantes, y el Papa decía que Borges, que fue generoso con él siendo un sacerdote joven, bueno, tenía el mejor recuerdo de él y que era un tipazo. Está Borges en mis poemas y también está Neruda. Hay 2 libros escritos en Toma, Poesía en Toma y Vuelta a Toma. En el primer poema de ese libro, Poesía en Toma, el primer poema lo editan los hispanistas de Brasil. Yo no sé qué poema van a elegir. Y empieza con un poema célebre de los poemas de juventud maravillosos de Neruda tan conocidos, con el O abandonado. O abandonado. Recuerdo ese verso de Neruda y pienso que así es como voy a Toma, abandonado, dejado, perdido, tonto. No he encontrado la guía y he tenido que comprar otra prisa y corriendo. Aunque sí conservo el plano del 2010 con el que me pateé en Roma los días en que me invitó Carmelita y en el que hay algo escrito en una taberna de aire barcelonés y que estaba al lado de Piazza Farnese. Empezaba justo allí y retoma esos días la prosa que adivinó Carmelita. Ojeo la guía y veo la casa de Dez. Pienso que me gustaría visitarlo. Que no he leído sus poemas romanos ni lo que de Roma escribe en su inmenso viaje a Italia. ¿Por qué haberlo hecho? Esto y tantas cosas. ¿Por qué debería y cuánto me hubiera gustado? Pero no he podido. Justo ahora me doy cuenta que no he podido leer ni preparar nada. Y siento que voy así, abandonado. Sigue el poema y tiene este leitmotiv del abandonado de Neruda, que acaba: pido música y canción, como de mis poemas han nacido y se dirá en ti, Roma, en la Academia de España que tienes en el Trastevere, con tanta España. Limpia este abandono que siento, Roma, bórdalo, y mitiga la herida honda que es mi vida. Es así, y por esto a veces aflora, no se puede a veces soportar. Roma, te escribo en esta libreta para pedirte paz, misterio y paz, poesía, callejeo, tramonto, pintura, arte, Roma, déjame que me abandone en ti. No puede tener más significación en un libro que un principio, y este libro empieza con Neruda. Y el siguiente libro escrito en Roma no empieza con Neruda, pero me encuentro con Neruda. Llegada insólita y extraña. La llegada insólita y extraña esta mañana al Roma se debe al azar y a varias cosas, conjunciones misteriosas y que asombran. Veo que esto va a ser un poema narrativo y no una prosa. Los cauces se encuentran, los cauces cambian. Me encuentro con un taxista que al saber que soy escritor y que escribo poesía, no sé por qué se lo he dicho. Bueno, por indicarme que la dirección a la que iba era la de la academia. Al preguntarme él entonces si era sacerdote, me dice que le apasiona Neruda. El libro que mañana precisamente se abre con el recuerdo de uno de sus versos más célebres, y ayer me leía Carmelita cómo al principio de su presentación se refiere a ello. Este taxista dice con aplomo y orgullo que es comunista, que el canto general, que ha sido tan importante para él. Una coincidencia, pienso, o ni lo pienso, levemente lo pienso. Pero el taxista se anima y continúa hablando y resulta que es pintor. También lo era su padre, un pintor maldito que expone pero no vende. No entra en esto y va con su taxi para ser libre. Esto parece una anécdota, pero es un tipo singular. Me cuenta su estancia en Chile y cómo hizo una serie de cuadros que tituló Confieso que he vivido. En fin, me encuentro con Neruda y está presente en estos libros de Roma. Presente América, presente Neruda, presente Argentina, presente, lo he dicho, Darío, Nicaragua. Hay estos dos libros romanos, uno de Venecia, y hay un libro de una estancia en Nicaragua. Aquí 2 poemas muy breves de América. Temprano en la mañana, Managua, un café y un plato de fruta. Pregunto si llueve, no, pero lo parece.
Es solo que el mundo despierta más nuevo entre la vegetación verde y fuerte, espléndida. El mundo es de la tierra y de lo verde, y de la mañana en que la tierra al despertar esplende, y parece como si lloviera, pero no llueve. El mundo despierta una mañana en América. Esta lengua que nos hermana, que gentilmente ha dicho Antonio Arévalo, aquí en el poema siguiente. Habrá mañana y habrá tierra, habrá viento, habrá lluvia. Habrá América que llueva como una mañana sobre el mundo y llueva en nuestra lengua. Así lo siento mientras despierta esta mañana la tierra en Nicaragua. Este día de una revista castellana que preparan un número por el centenario de Ernesto Cardenal me pidieron algo. Y dije, bueno, lo más adecuado es el poema que escribí poco antes de ir a encontrarme en casa con Ernesto. Ernesto Cardenal, ahora, dentro de poco, esta mañana, en su casa. Le llevo mi último libro y libros suyos, y también un encargo de Amelia, la antología del barrio que incluyeron íntegro el texto de Laura Cero, que ellos publicaron y que lleva ese texto legendario para la poesía española que escribió José Batlló para abrir la antología. 100 páginas de vida y poesía y las peripecias de la colección con la censura y tantas cosas. En esta historia, en esta aventura, Ernesto Cardenal, y el encargo de Amelia de que le lleve la antología para que vea lo incluyeron con todo honor en ella, y que lo haga con un abrazo muy cariñoso de su parte. Laura Cero de Ernesto Cardenal, que se incluyó en un libro emblemático para la poesía española. Su cántico cósmico que le llevo, con unas palabras de nuestra amiga Luce López Parada, que también quiere su poesía, mi poesía, y su último libro que compré en Granada el otro día, en la multitudinaria presentación que hubo, y una antología editada en Nicaragua y también comprada allí. Y la antigua luz de la poesía, mi último libro. Si la poesía es una antigua luz, es el lugar de la reunión, como dice Gabonera, es un abrazo y un encuentro. Va a ser esta mañana entre Barcelona y Managua. Un poema muy breve para que esté Darío, que escribo en la casa de Darío en León. La casa de Darío. En la casa de Darío, antes de la conferencia. La casa de la poesía. Así se siente y gravita en esta tierra y en la lengua, sobre los días. Dios nos acoja en esta caja, en esta casa. Dios en ella nos proteja. Es un reto para la poesía en su casa, este poema. Un abrazo entre América, España y Cataluña, en la lengua, en la poesía. Este libro que ejemplifica Darío, que ejemplifica Ernesto Cardenal, Borges y Pablo Neruda. Borges decía que su poesía venía de esa gran rebeldía, de esa gran libertad que fue el modernismo. Y es verdad que es un movimiento que se inició en América y llegó, por cierto, decía con su habitual ironía, hasta España. Hasta aquí nos enteramos. Darío fue querido y admirado muchísimo en España. En relación con América, también México, está la escritora mexicana María García Esperón. Mi amistad y diálogo con la única escritora Angelina Muñiz Uberman, que queda del grupo de escritores hispano-mexicanos, los niños del exilio, los que llegaron niños o adolescentes a México. Con Brasil hay un libro de la gran hispanista Esther Abreu sobre mi poesía, también con el portugués. Aquí hay unos poemas. Vamos con este libro, La libertad de la poesía, que responde a una clave en la escultura, que es una estructura sin estructura. Vuelvo a escribir intensamente el año 2009, me encuentro con una cosecha importante de poemas y mirándolos y dándoles vueltas, pensando cómo los organizo. Por ejemplo, Gonzalo Rojas, por pensar en un poeta chileno, su poesía completa los agrupa por temas. Jorge Guillén, si pensáis en cántico, tiene en cuenta muchas veces el tipo de poema en cuanto a forma, las décimas juntas, los sonetos juntos, piensa en estos elementos. Entonces yo me encuentro con esos poemas pensando en cómo los voy a organizar. Me encuentro con un poema que lleva como leitmotiv el título del primer libro, La poesía es un fondo de agua marina, que plantea esta posibilidad, por orden de aparición, y es colocarlos como los he escrito.
Pienso, ¿por qué no? Y desde ese libro están por orden de escritura. Y en los últimos libros, los dos anteriores y este, incluyo poemas y también prosa, ensayo. Pensando en el silencio que nos convocó el otro día, el Viernes Santo, varios poemas, pero al que leerlos he pensado en este tema. Los silencios de las noches, los silencios de los días, el mar, la espera que en el mar se cumple, el mar por las tardes, libros, árboles, plantas. Parece como si pudiera volver la calma, aunque fuera de algún modo. Calma también de palabras, silencio, mar que calma. Algo que vuelve, que aún queda y se recuerda de un antiguo verano, pese a haber cambiado y haber sido todo tan destrozado. Mar ya sin palabras mientras cae la tarde. Espera y silencio también del poema. En el ovillo del silencio, allí duermo, canto, espero. Allí se volverá a dar el canto. Días de silencio y también días de canto, días o años, pantanos. Pájaros negros que se olvidan de su negro, oscuridad de algún modo translúcida. Tu vida, poeta, todo esto. Había más poemas del silencio. Había pensado en varias posibilidades para también, pensando en ordenar estos poemas, en cómo los enfocaba. Voy a seguir aquella frase de Montaigne que citaba Joseph Pla, la vida es ondulante, a irlos comentando, leyendo, acompañándolos conforme los he marcado y señalado. Si veo que nos atrasamos, pues no leeré todos, sino algunos. Bueno, ha de estar presente la libertad que está en el título, la libertad de la poesía, que está también como un eje en muchos poemas. La libertad del canto, en el silencio, en el dolor, en lo oscuro, detrás del olvido y lo perdido, desde una convicción de amor para desistir, para vivir, no ceder, aguantar, siendo aún de esa libertad ser del amor, del arte y de la vida, en cada momento, en cada cosa. Hechos libertad como tu adentro desde ese canto, la verdad inapresable de ese canto. Aire del adentro, aire libre y para todos. En el jardín de al lado de casa, tras unos días de lluvia, rumor de aire, un aire fresco, entre las hojas de los árboles. Tierra, los árboles en las raíces hacia adentro, y alto el cielo, en él nos vigilan las chimeneas de la azotea de la pertera. Todo lo que ha sido y puede volver a ser, todo lo que hemos perdido y sufrido, el silencio y el dolor, hechos canto interior y para todos, castillo que es también playa, arena de derrota como la de Don Quijote en mi ciudad, y tras la derrota la vuelta a uno mismo y su sentido, y seguir sabiendo que la verdad de ese sentido sigue siendo la libertad. La soledad del aire, la belleza del aire, la profundidad del aire, para todos, para nadie. Aire nuestro que es el tuyo en la libertad del canto, la puerta abierta y la ventana tersa que son en su centro, en su raíz, fieles a su misma naturaleza los poemas. Los poemas están abiertos, y la vida y tú en ellos. El anterior libro, muy enlazado con este sentir, es Los poemas están abiertos. Un poema. La tarde en el campo, el mar en la mañana, el silencio que en él sientes y las llamadas de lirismo que el campo en tus pasos por él despierta. Has tenido que volver a vivirlo y así, y con esta intensidad, como de un modo primero sentirlo, tras haberte hecho tanta falta, haberlo necesitado tanto. El campo. El aire de la tarde en la terraza con mi madre, la tarde que se alarga hacia la hora de la cena, ha hecho un día muy bueno, el ciprés de la casa de enfrente, el campanario de la iglesia, y los poemas que dicen en sus pasos y sus llamadas a la vida. Hay un texto en prosa aquí breve que comento con una compañera de la UNED, cómo hemos percibido la falta que nos ha hecho el aire libre, la naturaleza, la vegetación durante el encierro. Se ha señalado cómo pasó a tener mucha importancia para mi madre y para mí, al estar encerrados en nuestro domicilio en Barcelona, el árbol que veíamos desde el balcón. Teníamos los sillones encarados
de espalda al balcón para que nos llegara la luz para leer, y los cambiamos de orientación para ver el árbol. Y en ese tiempo leí en una contra de La Vanguardia como un biólogo decía que el simple contacto visual de un enfermo en un hospital le hacía mejorar el valor terapéutico de los árboles, de la vegetación. Tenía otros por aquí, el verde que empieza, la importancia del verde. Bueno, los verdes, el verde que nace, el empezar, el nacer, estaba en ese poema que he leído, al que continúa, a la pregunta de Borges, los silencios, las palabras. ¿Cómo acompañamos las palabras? Borges dice aquel, el arte sucede. Y decía, yo quiero pensar, el arte sucede cada vez que leemos un poema. ¿Cómo lo acompañamos? Lo hacemos nuestro, lo leemos. Dos poemas en que está compartir las palabras, su carácter también a veces impensado, inaugural, innovador, secreto, misterioso, esta vivencia del silencio y de las palabras. En dos poemas, si se quiere, con algo de humor y desenfadado, pero que está presente el lector en esta compañía necesaria. Son dos poemas. Consort, company en la seva sort. Així li sale a mi mare al ojear el diccionari de la lengua catalana del Instituto de Estudios Catalanes. Queríamos ver si salía la palabra panoli. Nos daba curiosidad, porque mi madre había leído en La Vanguardia que los iban a recuperar en las procesiones de Corpus, y no sabemos qué es. Pero yo me he acordado que en la lejana adolescencia uno del colegio decía, eres un panoli como insulto. Debía ser algo antiguo que decían en su casa. Quizá un panoli es alguien que en la procesión está como un pasmarote, o hace muy poca cosa, aguanta un cirio, no sé, algo así le digo a mi madre. Y mi madre me dice como broma que podríamos buscarlo en el diccionario. Y le digo que en la librería que era de su tía María está el diccionario del instituto. Y subo al piso de arriba a buscarlo. No está. No está panoli en el diccionario. Pero mi madre lo ojea y le sale esta opción de consort. Luego también, claro, cónyuge. Pero es bonito que haya un nombre, un sustantivo que designe el compartir la suerte. La comparte también el lector de quien escribe. El poema busca su consorte, en él lo tiene, lo encuentra. Las palabras y sus sentidos son hallazgos inesperados. Nos lo dice un diccionario que se ojea con curiosidad y al azar una noche en una casa de campo. Poema a continuación. Mi madre vuelve a buscar en el periódico al panoli tras darle a leer mi poema. Y entonces vemos que es una menja tradicional, una comida tradicional que quieren recuperar, típica de Córdoba. O en parte, quizá era una comida sosa, y de ahí la sustantividad que yo había oído decir a uno del colegio, un poco como cuando se dice de alguien que es una bleda, una celda, para indicar que es una sosa y no tiene gracia, aunque la designación por este vegetal a una persona tiene una gama de matices y un significado en esencia que lo hace intraducible. Quizá era algo de este tipo, no lo sé. Habría quizá que probar este dulce o comida, comprobar su esfuerzo, para poder seguirla de la palabra con la que se calificaba una persona. Consorte, una palabra en un uso distinto, la suerte que sigue suelta, otra la suerte de la vida, del poema. Todo es ejemplo de algo que se ha perdido o puede perderse. Lo es el anterior poema, lo es este, lo es cualquier poema mientras alguien lo lee. Tú lo lees. Vamos con los poemas. El diálogo con Borges, con los poetas neogriegos, con los poetas catalanes, está Viñoli. El privilegiado diálogo con los poetas del 27, está aquí Ramón Gaya. Hicimos una presentación en el Museo Ramón Gaya de Murcia por el hermanamiento que se sintió que había en la vivencia de Venecia, en el libro anterior, Días en Venecia. De los poetas del 27 está mucho bien, escojo uno en que sale este diálogo con Ramón Gaya. El camino entre los campos en una tarde con el cielo nublado y de aire que no dice si habrá lluvia, la habría dentro de un rato o cerca o por la noche. Qué regalo esta mañana el mar. También esta tarde y estas nubes y este aire, la lluvia que como el arte es insegura,
frase que leí ayer o anteayer le dijo a Yamungaya, un compatriota, junto a otras dos que anotaba por experiencias, pero decía que esta, el arte es inseguro, la que prefería, por misteriosísima, como la lluvia como el arte o el arte como la lluvia, el misterio del mar y de la lluvia, el misterio del campo, de la vida, el destino de arrancarle sonidos. Recuerdo también, dice esto el Yamungaya, que hace el artista, dar un arpa, pensamientos, presentimientos, adivinaciones, y el misterio que escuchar, del que trasladar o traducir sonidos. Lo siento y pienso esta tarde en el campo. El aire fresco es estupendo. Campanadas de la iglesia, parece bendicen el campo y el mismo ser que hay en él. Los campos, la cosecha recogida, los árboles, las montañas. La mañana también es una forma de ser. Este canto a la mañana, un poema sobre el silencio que me ha llamado la atención y no incluí en las palabras del otro día y que creo que da idea de lo que puede ser el silencio, en su maravilla también, en su pureza. El fresco, la calma, el silencio, el hondo silencio, el silencio que es un don, un tesoro, un regalo escondido entre la hierba de la dicha. Vivir entre silencio, esperar entre silencio, fresco, como una memoria dulce que no duele. Vemos cómo las golondrinas entran en sus nidos al llegar a casa, los nidos que tienen en casa, en la fachada, en las tejas de la terraza, donde estamos ahora, por ejemplo. Hacer nido y hacer casa, hacerlo en un amor, en la pasión que recorre una vida, también en el destino del arte. La luna va tomando cuerpo y relieve en la tarde sobre el mar, pero me he olvidado la libreta y no puedo intentar decirla o acercarme a ella en un apunte. Pero la veo también ahora desde casa, serena, plácida, lúcida, majestuosa en su hermosura. Es poema, y todo poema puede dirigírsele. Su misterio antiguo lo pide, decía Borges para indicar este misterio y maravilla de la luna. Estamos viendo la misma luna que veían los antiguos, parte de su belleza, de su misterio. La luna sobre el mar y los pinos, el rosa y cárdena, el crepúsculo, la hora del adiós y la belleza, algo que va hacia otra cosa. Sabemos que acaba en noche, pero es su mismo movimiento, su mismo misterio con algo en esa belleza y ese misterio de imposible. Lo que no acabamos de apresar y nos detiene y nos sostiene. La luna es luz, luz que crece, como la belleza en la magia del crepúsculo, en su misterio. Tiziano decía que la hora de la pintura era el crepúsculo. El Yamungaya, en una exposición en la Pedrera, a la que casi llegó a inaugurar en vida, le faltó medio año, a sus 95, la tituló La hora de la pintura. La belleza toda hacia la noche, hacia el poema, la noche del poema y de la noche otra, la noche distinta, la siempre noche que es luz en el poema. Lo oscuro, luz entre lo oscuro. Esta es la cuestión de luz. Referencia a Seferis. En el fondo, hace años, en el fondo dijiste, eres una cuestión de luz. Entre lo oscuro, esta es la cuestión de luz. Lo hondo de la noche, lo hondo del silencio, lo hondo del canto, del silencio y del canto, el alma y la noche. El aire de la noche tiene algo hondo, algo secreto que él sabe y puede decirte solo a ti. Esto sientes del aire de la noche, sientes y adivinas que eres de ese aire. Te dice, te confirma en el secreto de la vida con el secreto que de él sientes. El aire de la noche más conoce, más siente, está más lejos que el olvido. El atardecer, los colores del atardecer y la magia del atardecer desde la terraza de casa, tras nublarse el cielo al final del paseo por los campos. Pero ya en casa, en la terraza alta, la herida de la luz y la belleza entre las nubes, la luz del atardecer, que siempre, como la belleza, te parece que por sorpresa llega,
Hay un precioso texto de Ramón Gaya. Tropiezo y contrariedad de la belleza, de Valentís Romano, escrito, es maravilloso, en el atardecer de Roma. Tropiezo y contrariedad, también el carácter violento y heridor que puede tener la belleza, que es manifiesto en el crepúsculo. Poema breve. Un paseo por el campo, sol entre nubes, aire que corte la lectura, que dé, como también hace ella, más vida a la vida. La lectura también como aire libre, como algo que dé más vida a la vida. He hablado de los diálogos de Borges. Hay un libro de diálogos entre Borges y Sábato que se llama Diálogos. Me acuerdo que se lo di a leer a mi padre y me dijo que era de los libros más curiosos que había leído, y es verdad. En ese libro en un momento se dicen el uno al otro: la literatura es tan real como lo que llamamos realidad, y la lectura da más vida a la vida. El aire que concreta las cosas y las perfila, que ensancha la vida. El aire en la calle medieval en que está la casa de mi madre en este pueblo. El aire en los árboles de la plaza de la iglesia. El aire en los campos. El aire que llega por la ventana, real y de cuarto también real, pero de poema. Y el aire en medio de él, en su plenitud y libertad, en las calles y en los campos. Que hace revolotear las hojas secas en estas calles y juega con ellas. Que te hace sentir en su verdadero ser la vida. Aire, por esto también, el poema. Los cipreses, los campos, el Hungría al fondo. La memoria de los caballos que aquí había. La luz. La luz en que aún son las cosas, después de haber sido. La luz de la memoria. La luz de la poesía. Aire nuestro, el maravilloso título con que quiso compilar su obra completa Jorge Guillén. La luz de la poesía, uno de mis títulos, la antigua luz de la poesía. Al final leo estos 5 tomos maravillosos del aire nuestro de Guillén. Hay comentarios a su luz, a su amor, a su tiniebla. Un momento la luz vinculada a Barcelona, no solo al campo. Los árboles y la peltera, la luz, el aire. El aire de la tarde, fresco, la luz que da belleza a la peltera y a los árboles y que nos hace recordar qué es lo que somos, luz. Luz para el poema, luz para ti, que lo escribes y persigues, lo tienes dentro y sabes que no has de terminar nunca de decirlo. En mi acompañada Guillén, un momento breve, interrupción de poema, estoy leyéndolo, por la contemplación de un pájaro. El poema es Vida extrema, es el título de un espléndido poema de Guillén. Un poema espléndido, recordado. Veo que empieza con la tarde. Aquí, en esta tarde preciosa, los pájaros interrumpen los poemas. Contemplación también es vida extrema. Parece muy oportuno decirlo en un monasterio y creo que así es. Vamos con el final. Pájaros en el árbol, en el aire. Pájaros, los encontrados sonetos de Antero de Quental. Vos, que te cante, oh una alma para amarte. Es como termina un poema y lo hace en respuesta a lo que Dios le ha dado. Dios y los poetas. El silencio y la voz, la belleza, el canto, el alma. Coñesí a beleza que non move. Empieza el soneto tormento do ideal, casi termina. Que sería o bautismo dos poetas, e asentado entre as formas incompletas, para sempre fiquei pálido e triste. Las formas incompletas, sí. No terminar de lograrlas. En cualquier caso, sigan vivas y así las sientas y por esto aún las persigas. Sonetos recobrados que he traído para que me acompañen en una tarde de jardín. Los pájaros como la voz y el timbre de la voz en los poemas, los pájaros en el aire y el aire tú, y tú el poema, estas formas que no se acaban de lograr y por eso las puedes seguir persiguiendo, esas formas que yo persigo en el poema de mi primer libro, que digo que ya Borges escribió sobre esto, las formas del tigre que persiguen los sueños y no acaban de ser como él las desea. También en este poema lo he escogido porque está Dios, están los poemas,
está la lengua portuguesa, este hermanamiento también con Brasil, mi amistad con Esther Abreu, la recepción que ha tenido mi poesía en México, está María García Esperón, en Brasil, Borges y Neruda, Argentina y Chile. Acabar con el último poema del libro que dio título a las palabras que tuve el placer de decir aquí el Viernes Santo, el silencio de que estamos hechos. Está en el último poema del libro. El silencio detrás de las cosas, de los gestos, las personas, los poemas. El silencio de que estamos hechos, nosotros y nuestra vida toda y también los poemas. El silencio olvidado, perdido, a veces roto. Volver del silencio, que de él nazca el poema.